Presidentes van desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. ¿Quiénes son ellos? Aquí rápidamente te proporciono un resumen de qué han hecho estos personajes para que hoy por hoy se les quiera juzgar. Empecemos con Salinas. Carlos Salinas de Gortari es el padre del neoliberalismo mexicano. El neoliberalismo es un sistema político-económico que se le adoctrinó en el extranjero para aplicarlo en México. Su resultado han sido más de 60 millones de pobres, 30 millones de ellos en pobreza extrema. La población en México es de 127 millones, es decir, poco más de la mitad. Salinas nos vendió la idea de que este modelo al Tratado de Libre Comercio iba a traer prosperidad a México, que iba a traer riqueza, cuando en lo que en realidad trajo fue una redistribución de esa riqueza de una forma espantosa. Los más pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. La mayor oligarquía jamás creada en México, una oligarquía que no es más que un grupo pequeño de personas que concentran el dinero. ¿Sabías tú que cuando Salinas entró al poder en el 88, solamente figuraba un mexicano en la lista de los 100 hombres más ricos de Forbes? Cuando Salinas sale en el 94, habían 16 nuevos mexicanos en la lista de los 100 hombres más ricos de Forbes. Casi todo fue ilegítimo en su gobierno. De hecho, cómo llegó al poder fue a través de un fraude electoral, el fraude de 1988, un fraude que se consumó a través de la caída del sistema. Privatizó todo lo que le pertenecía a los mexicanos, empresas paraestatales, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, todo lo que era de nosotros se lo terminó dando a manos de privados. Cuando un hombre dijo que iba a tratar de cambiar todo ese sistema que le había hecho mucho daño al país, terminaron asesinándolo. En su lugar llegaría Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México de 1994 al año 2000. En su sexenio ocurrieron varios problemas: crisis económica, el famoso error de diciembre, un error que venía arrastrándose desde el sexenio de Carlos Salinas y que empobreció más al país. Muchas personas perdieron sus casas, sus patrimonios, y lo poco que les quedaban tenían que venderlo para poder sobrevivir y no tener que morir de hambre. Los bancos también estaban a punto de quebrar, por supuesto también los banqueros. Estaban atravesando una grave crisis y alguien los tenía que salvar. ¿Qué fue lo que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León? Creó el Fondo Bancario de la Protección al Ahorro, o mejor conocido famosamente como el FOBAPROA. Pero concretamente, ¿qué es el FOBAPROA? El FOBAPROA fue un mecanismo para salvar a los banqueros, es decir, la deuda privada de unos capitales privados, de los banqueros, de empresarios, deuda que era de ellos, pasó a ser deuda pública, deuda que pagarían todos los mexicanos. ¿Cuánto dinero tenemos que pagar del FOBAPROA? 552 mil millones de pesos se llegó a acumular de deuda. Pero después de la reconfiguración en 1999 del peso, esa deuda es de 1,8 billones de pesos. ¿Sabes cuánto nos hace falta pagar de FOBAPROA? 890 mil millones de pesos. Desde entonces, pagamos anualmente 43 mil millones de pesos de nuestros impuestos para haber solventado la deuda de los empresarios privados y de los banqueros. Desde entonces pagamos 43 mil millones. Es decir, cada niño mexicano que nace desde entonces nace con deuda que tiene que pagar para salvarlos, para salvar aquella deuda del FOBAPROA. Los expertos dicen que vamos a terminar de pagarla hasta el año 2070. Esa decisión la tomó Ernesto Zedillo Ponce de León. Otro presidente que nos van a preguntar si queremos que sea enjuiciado es Vicente Fox, alguien que nos llegó a vender que era totalmente distinto al PRI. Nada más apócrifo que eso. Él hizo una muestra espectacular del gatopardismo, es decir, alguien que dice ser diferente, pero que en las formas y en la estructura sigue siendo exactamente igual. Continúa el modelo neoliberal. Fue un sexenio de ocurrencias y de chistes muy malos. Dijo que podía solucionar el problema de Chiapas, el problema del ejército zapatista en tan solo 15 minutos y en 6 años nunca lo logró. Se subordinó a Estados Unidos, concretamente a George W. Bush. Recordar el famoso episodio diplomático fatal, inédito, nefasto, que protagonizó con el aquel entonces dirigente del país de Cuba, Fidel Castro, el famoso "come si te vas". Durante su sexenio se le escaparía en el que en su momento fue el criminal más buscado de todos los tiempos, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, hecho que desde luego acrecentaría la violencia no solamente en su sexenio, sino en todo el país y desde entonces hasta nuestros días.
Este personaje que se autodenominaba demócrata, falso nuevamente, porque en el año 2005 intentó darle un golpe en aquel entonces era el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para que no compitiera en la presidencia de la República. Esto se debió a que él lideraba y era el puntero en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2006. Desde luego que no le funcionó porque López Obrador arrastraba una gran masa popular, arrastraba una gran convocatoria y trató de desaforarlo, trató de que no participara en las elecciones de 2006 para posicionar al candidato del PAN, es decir, a su candidato, al candidato del partido, y cometió un terrible error. Puso literalmente a un monstruo en la presidencia de la República. Terminó poniendo a Felipe Calderón. Felipe Calderón, un hombre que no debería de estar enfrentando un juicio aquí en México o en Estados Unidos, sino en La Haya, enfrente de la Corte Internacional por crímenes contra la humanidad. ¿Sabes por qué tu mamá, cuando estás con tus amigos en la calle, ella se preocupa de que te secuestren o asesinen? Por culpa de este señor, de Felipe Calderón. Calderón en su sexenio le declaró la guerra a los cárteles de la droga, la famosa guerra contra el narcotráfico, que literalmente no era diferente a la guerra que sucedía en el Medio Oriente. En su sexenio más de 120,000 mexicanos murieron por cuchillos, por balas, por secuestros, homicidios, por extorsión, derecho de piso. Fue un cementerio total, fue un desastre lo que hizo y llenó a este país de cadáveres, de muertos. De ataúdes, de jóvenes como tú o como yo, de abuelitos que jamás volvieron a ver a sus nietos, de madres que jamás volvieron a ver a sus hijos y de niñas que nunca volvieron a ver a sus padres. ¿Sabes qué es lo peor? Que su guerra fue una simulación, fue un chiste, fue nada más un escaparate. Realmente, ellos eran el crimen organizado. Su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy por hoy, quien fue el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, su brazo derecho para enfrentar a los grupos criminales según él, su exsecretario de Seguridad Pública, está enfrentando a la justicia de Estados Unidos en el estado de Nueva York frente al juez Brian Cogan. Se le imputan delitos de narcotráfico. Es decir, Brian Cogan es el mismo juez que sentenció a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, el mismo juez que condenó a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera. Ese hombre, Genaro García Luna, para el Estado de Estados Unidos, es un delincuente y está enfrentando la justicia en Estados Unidos. Pero no solamente eso, seguramente no conoces a Luis Cárdenas Palomino. Bueno, Luis Cárdenas Palomino fue la mano derecha de Genaro García Luna. Fue condecorado con medallas de honor por parte de Felipe Calderón y él declaraba que era el superpolicía, el mejor policía de México. Bueno, este hombre, Luis Cárdenas Palomino, fue detenido hace pocos días en Naucalpan, en el Estado de México, por delitos de tortura. Exacto, el gobierno de Felipe Calderón fue un narcogobierno, fue un gobierno criminal. Y este hombre no debería de estar enfrentando un juicio aquí en México o en Estados Unidos, sino ante el mundo por crímenes contra la humanidad. Tuvimos a un mini dictador en la presidencia de 2006 a 2012, a un genocida de tiempo completo, a un carnicero que no le importaba cuánta sangre se derramara mientras no fuese la suya. La sangre crecía y crecía en este país y él lo llamaba guerra contra el crimen. Pero no paró ahí. Porque no solamente eran los adultos que se les asesinaban, también jóvenes. Muchos jóvenes murieron en el sexenio de Felipe Calderón y ¿sabes qué es lo peor? Los hacían pasar por narcotraficantes para que parecieran que no cometieron un error. Cuando se daba cuenta la sociedad les llamaban daños colaterales. Para su gobierno nunca contó una vida humana como algo de valor. Para él era un simple número más, pero no solamente para los jóvenes, también para los niños. En su sexenio se dio el tristísimo caso de los 49 niños que murieron calcinados en la guardería ABC. Una de las directoras, una de las dueñas de esa guardería, era familiar de su esposa, Margarita Zavala. Gracias a que él fue presidente, se dieron los mecanismos para que nunca enfrentaran la justicia. Lo cínico es que su esposa en 2018 intentó ser presidenta de este país en 2018. ¿Sabes qué es lo peor? Que lo va a intentar en 2024. Y están muy sonrientes. Tienes la oportunidad de quitarles la sonrisa este 1 de agosto. Todos estos hombres que acabo de mencionar son repugnantes, nauseabundos, asquerosos, corruptos, cínicos, asesinos, traidores. Ahora imagínate
todos esos elementos en una sola persona. Enrique Peña Nieto, probablemente el presidente más corrupto de la historia moderna de este país, y no estamos bromeando. Un presidente que literalmente salió de una televisión, de la televisora, del Televisa, un producto creado por la televisora para vendérselo a la sociedad mientras todavía no existía la pluralidad de las redes sociales. Los medios nacionales e internacionales lo vendían como El Salvador. Time le dedicó una portada con el título Saving Mexico, pero en los hechos, en la realidad, es que este país, si se encontraba en el quinto infierno, él se encargó de mandarlo en el 11º. Él continuó con la guerra de Felipe Calderón y apadrinó una nueva generación de políticos priistas que se encargarían de llamar o de bautizar el nuevo PRI. La mayoría de esos gobernadores que conformaban esa nueva generación actualmente hoy o están presos o están prófugos. Su gabinete estaba infestado de corrupción. Un ejemplo, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Él está arrestado por recibir sobornos de Odebrecht, una empresa brasileña corrupta que financió la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. El propio Emilio Lozoya confesó que le pagaron a diputados para que se aprobara la reforma energética, 5 millones de pesos. Entre esos diputados está Ricardo Anaya. Otro ejemplo de corrupción en su muy pestilente administración fue Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, la famosa Sedesol, que hoy no existe. Ella fue la que dirigió uno de los inventos más corruptos estratégicos llamado la estafa maestra, una triangulación de dinero que desapareció millones y millones de pesos. Pero él mismo no se iba a quedar atrás. Recordemos eventos como la Casa Blanca, una casa de millones de pesos que nunca se esclareció de dónde venían. Recordemos también cómo se subordinó ante Estados Unidos frente al presidente Donald Trump cuando él ni siquiera era presidente de Estados Unidos, cuando era candidato, lo invitó como si hubiera sido un jefe de Estado a Los Pinos. Aun cuando nos había llamado violadores, este hombre se puso de tapete para que viniera a México y siguiera haciendo exactamente lo mismo. La represión, las masacres, el sello personal del PRI continuó en su administración de 2012 a 2018. Recordarás el famoso gasolinazo que en el 1 de enero de 2017 soltó muchas protestas, hubieron saqueos, desestabilización política y básicamente una gran ingobernabilidad por parte del PRI y por parte de él. Pero posiblemente lo que más marque a su sexenio y al nombre de Enrique Peña Nieto y posiblemente a todos los expresidentes que acabamos de mencionar sea el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desaparición forzada, asesinato. No hay respuestas más de 6 años después. Y es un reclamo popular, una herida que nos recuerda a los fantasmas de los jóvenes de 1968 exigiendo justicia de la misma forma que en aquella noche de 2014. Estos son los personajes que pueden ir a prisión si la gente vota que sí en la consulta ciudadana de juicio expresidentes este 1 de agosto. Pero ¿qué crees? Ellos están aterrados, tienen mucho miedo. Mira, te doy un ejemplo. Salinas y Zedillo no tienen redes sociales, pero Fox y Calderón están desesperados. Mira el Twitter de Vicente Fox, está literalmente aterrado, suelta diarrea verbal todos los días en su medio digital, criticando la consulta, llamando a la gente, a los millones de mexicanos que simpatizan con el movimiento de la 4T o incluso que no lo hacen como chairos, refiriéndose a ellos de forma despectiva. Sí, a la misma gente que gobernó ahora las insulta porque tienen la capacidad ahora de este 1 de agosto de mandarlo al bote para enjuiciarlo, pero primero investigarlo, y para que eso ocurra se necesita que se realice la consulta. Enrique Peña Nieto está solo, tiene depresión y está viviendo en España en una mansión gigante, y la única forma para hacer que regrese de España a México es iniciando una investigación en su contra. ¿Cómo? Votando que sí en la consulta ciudadana de juicio expresidentes. Hay una campaña muy bien elaborada para que la gente no participe en la encuesta, para que la gente no participe en la consulta, sobre todo los jóvenes. No quieren que participen los jóvenes porque saben que somos mayoría y que nosotros vamos a ser el factor determinante para que sea vinculatoria, para que esta consulta se lleve a cabo. Hay muchos factores en contra para que no se pueda realizar esta consulta, principalmente porque no se está promoviendo lo suficiente. Televisa y Azteca ni siquiera la mencionan, y para empezar los políticos de la oposición la están desprestigiando. Por ejemplo, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya te dice
él como político joven y que quiere conectar contigo para que votes por él en 2024, pero es un falso político, es lo más antidemócrata que puedes creer, es nada más un personaje superfluo. Te dice que esa consulta va a costarte 500 millones de pesos, que van a ser 500 millones de pesos tirados a la basura. Falso. Eso no es cierto. Tú no vas a pagar un solo peso por esa consulta ciudadana. Aparte, el gobierno federal, es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no va a poner un solo centavo para que se realice esa consulta. Esa consulta se va a financiar con el presupuesto que ya tiene el Instituto Nacional Electoral programado para este año. De hecho, se pudieron ahorrar ese gasto haciendo el mismo día de las elecciones del 6 de junio la consulta ciudadana, pero ellos fueron los que se abstuvieron. Otra mentira, el INE dice que no hay dinero. De hecho, le rogó al presidente López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia para que les dieran más financiamiento. Pero eso es falso. Te voy a poner dos ejemplos. Primero, sus dirigentes, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ganan más que el presidente de la República, por lo cual eso es ilegal. Está establecido en el artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Otro dato, gastan millones de pesos en comida. ¿De veras no hay dinero en el INE? Por supuesto que lo hay. Lo que hay también es una resistencia para que no se llevara a cabo. Sin embargo, el Poder Judicial los obligó para que se realizara esta consulta. Tú, joven, debes de entender que no te va a costar un solo peso. No caigas en las mentiras de un Ricardo Anaya o de alguien que se viste de progre o juventud, porque no es lo que parece. No vas a pagar un solo peso por hacer valer tu voz. Nunca. No te creas eso. Otra mentira que están promoviendo es que esto se trata de alguna especie de venganza política. Falso. De hecho, el presidente de la República, López Obrador, se ha pronunciado a que va a votar en contra, que está en contra de este ejercicio de la pregunta, no de la consulta como tal. Está en contra de que se enjuicie a los expresidentes. Así que no hay una tal venganza política. Tanto es así que en el año 2020, es decir, el año pasado, millones de personas se reunieron para que esta consulta se llevara a cabo. Te explico. Para que este tipo de consultas sean constitucional, se requiere un mínimo de firmas, algo así de 1.600.000 firmas. Bueno, el año pasado se reunieron 2.100.000 firmas y las reunieron ciudadanos como tú o como yo. No el presidente, no el gobierno, ciudadanos de a pie, como tú o como yo. Es una exigencia popular, es una consulta ciudadana, no una consulta gubernamental. No existe tal clase, persecución o venganza política. Es la rendición de cuentas de los actores políticos del pasado, de los expresidentes de la República que lastimaron a tu país. Tal vez seguramente hayas visto en comentarios de Facebook o en videos de YouTube o algún político chafa te haya dicho: la ley no se consulta, se aplica. Desde luego, esto tendría sentido en un país de leyes, en un país donde sus leyes sean sólidas, donde el orden jurídico supremo sea sólido, donde no haya impunidad. México no es un país de leyes, las leyes no funcionan. Te pongo un ejemplo. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un gobernador panista que está acusado de varios crímenes: evasión fiscal, peculado, asociación criminal, entre otros. Hasta el día de hoy, la Fiscalía General de la República no lo ha podido detener porque su bufete de abogados, que por cierto es extranjero, con los recursos del estado de Tamaulipas le paga a abogados de Estados Unidos para que lo asesoren judicialmente, legalmente, y han hecho miles de marometas para que él no vaya a prisión. Desde luego que la ley no se consulta, sino se aplica, pero aquí la fortaleza está en que estaremos destinando recursos y redireccionaremos los esfuerzos de la Fiscalía General de la República para que los expresidentes paguen. Desde luego, ojalá que pronto podamos llegar a un país donde no tengamos que consultarle a la gente si se tiene que aplicar la justicia. Hoy por hoy es un gran ejercicio democrático que hace valer tu voz. Y no es ninguna especie de circo, es un acto de rendición de cuentas. Si has llegado a este punto del video, tal vez te preguntes siendo joven: bueno, pero ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué es tanto escándalo? Es decir, si la gente vota mayoría que sí, se va a realizar y tan, ¿no? No es tan sencillo como parece. Para que la consulta sea vinculatoria, es decir, sea aprobada, sea legal, se proceda, se necesita el 40% del padrón electoral. ¿Qué es esto?
El 40% del padrón electoral son los ciudadanos que cuentan con su credencial de elector. Una cosa es la población y otra cosa es la ciudadanía. La población son los 127 millones de mexicanos que viven en México. Los ciudadanos son los 94 millones que cuentan con su credencial de elector. Se necesita el 40% de ese padrón electoral, es decir, 37 millones de votos. Se necesitan 37 millones de personas que vayan a votar a favor o en contra de esa consulta. Eso es lo verdaderamente difícil. Por eso hago este video. Soy joven, tengo 18 años de edad, apenas acabo de salir de mi preparatoria. ¿Por qué hago este video? Para jóvenes como tú, para jóvenes que me están viendo y que tenemos esta oportunidad ineludible. No podemos escapar de hacer patria. Esto lo hago porque tus abuelos sufrieron bajo estos regímenes, bajo estos gobiernos. Tus padres sufrieron bajo estos gobiernos. Vas a tener que pagar una deuda que tú no escogiste y tendrán que pagarlo tus hijos, van a tener que pagarla tus nietos. Esto no lo hagas por lo que crees que pueda llegar a pasar, sino por hacer justicia por aquellos que nos hicieron daño a nosotros. Por un país donde está tu abuelo, tu madre, tu padre, tu pareja, y donde si tú lo decides, crear familia en este maravilloso país, tus hijos, tus nietos y tu descendencia, es decir, todos los que amas. Necesitamos que todos los jóvenes posibles voten, que millones de jóvenes voten en esta consulta. Nos van a decir que es imposible, ¿ok? Te van a decir que es imposible conseguir las 37 millones de firmas, pero te voy a decir algo. Los mexicanos, como tú, como yo, somos hijos de lo imposible. Mira, nos dijeron que iba a ser imposible sacar al PRI de Los Pinos en 2018. Y sacamos a Peña Nieto de Los Pinos. Nos dijeron que iba a ser imposible hacer a Andrés Manuel López Obrador presidente. Y lo hicimos presidente. Y ahora vienen y nos dicen que va a ser imposible conseguir las 37 millones de firmas para enjuiciar a estos personajes que nos hicieron daño. Siempre parece imposible hasta que se logra. Ellos no están acostumbrados a hacer lo imposible. Nosotros sí, por una sencilla razón. Somos mexicanos. Amigo joven, tengo 18 años de edad. Estoy contento de vivir en esta época. No antes, no después, ahora. Estoy contento de vivir el día de hoy. Porque este 1 de agosto tengo la oportunidad, al igual como la tienes tú, de hacer historia, de hacer patria, de hacer justicia por aquellos que ya no están. Tienes una enorme oportunidad. Tienes que compartir este video en todas tus redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, en Messenger, en donde tú quieras, en YouTube, en Tinder si tienes, en donde tú quieras, también en el OnlyFans, que para eso sirve. En cualquier lado puedes compartirlo, pero compartirlo para que llegue a millones de jóvenes. Mira, a mí todos los días me llegan mensajes de que soy joven, ¿no? Criticando mi juventud. ¿Tú qué vas a saber? Apréndete a limpiar los mocos. Eres apenas un niño. ¿Por qué criticas el Fobaproa si no lo viviste? En efecto, ninguno de nosotros lo vivimos, pero sí nos va a tocar pagarlo. Sí nos va a tocar pagar todo lo que estos personajes hicieron. Este 1 de agosto, sal de tu casa y vota en la consulta ciudadana. Averigua dónde estará la casilla y vota que sí al juicio ciudadano de expresidentes. El juicio a expresidentes. Tenemos una oportunidad que no se repite 2 veces en la vida. Soy mexicano. Amo inmensamente a mi país. Y este 1 de agosto quiero demostrarlo haciendo patria. ¡Viva México! ¡Vivan los jóvenes! Muchas gracias.